darles, muchas gracias, darles la más cordial bienvenida a esta cuarta y última sesión. Y bueno, antes de iniciar, sí me gustaría recuperar un poquito la experiencia que ustedes tuvieron en relación al documento que estuvieron trabajando ya en función de la logística. ¿Qué encontraron propiamente en ese blog? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué fue de su interés? Cualquier comentario pues será muy útil. Quien guste participar. Sí, gracias. Buenas tardes, doctora. Pues en mi caso Muy yo buenas tardes. recopilé, como nos dijo que escogiéramos una palabra, entonces ocupé la palabra automatización de la cadena de suministro Ajá, en la que trabajé. Entonces, sí, lo que entendí de ahí, pues que ahora, pues en el 2025, toda esa automatización se está haciendo por medio del uso de las tecnologías digitales. así Entonces, es. ya se están utilizando dispositivos, sistemas automatizados, todo esto para que las tareas sean mucho más rápidas, más eficientes, para que desde la adquisición de como es cadena de suministro, desde la adquisición de nuestros materiales, hasta la entrega al cliente o su recolección nuevamente de los residuos del producto. Entonces, Ajá, sea más fácil recabarlos. Entonces, para eso se requiere, pues, ya todo, como dice usted, es más fluido, más todo más rápido. Entonces, se debe de sí, acelerar. Entonces, esas entregas de productos, pues para que podamos eliminar esos cuellos de botella, pues se están utilizando estas tecnologías avanzadas. sí, Eliminamos cuellos de botella, reducción de errores, costos, que es uno de los puntos más importantes, pero sobre todo la experiencia que van a tener nuestros clientes. Eso es lo más exactamente. interesante que Así nos es. pudiera dar. Entonces, pues esta automatización, pues como les mencioné, en todas las fases de la cadena de suministro, desde el inventario hasta el reabastecimiento automático, el procesamiento de los productos y la Ajá, coordinación, todo se debe de integrar para que pues nos pueda dar esa optimización que requerimos. Entonces, pero como seres humanos tenemos que adaptarnos a ellos. Entonces, ahí viene la parte interesante porque tenemos que adaptarnos porque para algunos todavía es un poco complicado adaptarnos a esas tecnologías y somos reunentes a ello. Entonces, así es. pues sí es interesante adaptarnos, capacitarnos para poder utilizarlo lo mejor que se pueda, pues Ujú, para enfrentar estos grandes cambios que tenemos. Entonces, sí. eso es lo que recordé. Muy Gracias. bien, maestra Julia. Pues muy interesante todo lo que nos aporta. Y sí, como hoy en día la misma tecnología está contribuyendo muchísimo a simplificar todos esos procesos, hacer que también los procesos en sí mismos nos permitan tener varias analíticas y sobre ello estudiar si efectivamente el proceso que estamos llevando es el más adecuado, es el más beneficioso para la misma organización y para la distribución, obviamente, de esa mercancía, que pues bueno, ya las fronteras como tal se han desaparecido. Antes era como muy marcado y muy limitado el hecho de decir, bueno, pues es que a lo mejor no tengo acceso a un producto que esté del otro lado del globo terráqueo. Ahora no es así. Ciertamente en el tema de la certificación de mercaderías y de logística, hay países en los cuales se conviene el hecho de decir, bueno, tal mercancía sí está disponible en ese país, pero hay otros que definitivamente se siguen manteniendo en ese proceso un poco más estricto en función de la certificación internacional y bueno, solamente distribuyen sus mercancías a determinado grupo de países con los que se tiene precisamente ese convenio de colaboración en función de la calidad, en función también de los beneficios comerciales y económicos. Y bueno, es lo que vemos ahorita cómo está disparando. Pero no les quiero robar la voz, sino más bien darles la oportunidad a que ustedes puedan conversar qué fue lo que se encontraron. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, doctora. Bueno, Adelante, yo maestra Dulce. escogí el elemento del Internet de las cosas y Ah, muy encontré por bueno. ahí un artículo, ¿no? Sobre todo en dónde se utiliza y demás.
Y precisamente hablando de esta automatización y que va de la mano con la rapidez y con querer todo rápido, y Sí, además de eso, pues tomar en cuenta que los productos también, o hay productos específicos que tienen un tiempo de vida más corto y que ajá, necesitan consumo inmediato, ¿no? Pero también a veces, bueno, si yo quiero algo que viene, que lo quiero fresco, vamos a ponerlo así entre comillas, así ¿cómo le es. hago para que llegue bien, ¿no? Entonces las empresas se están preocupando y hablábamos de alimentos perecederos, productos farmacéuticos o Sí, materiales que se deterioran de manera muy rápida. Y entonces ahí entra el Internet de las cosas ajá, para hacer todo este proceso con dispositivos de monitoreo para registrar ubicaciones, condiciones ambientales, cómo se mueve el producto a lo largo de todas las diferentes fases en la cadena de suministros, sí, desde cuando se recibe, etcétera, ¿no? También tenemos el caso específico que yo encontré fue en sectores como la agricultura. ajá, Existen sensores que permiten monitorear los cultivos, controlar la temperatura en la cadena de fríos, automatizar inventarios y prevenir pérdidas que sí, luego suelen originarse durante la etapa post cosecha. Y bueno, realmente esto lo que ayuda es a disminuir desperdicios y ajá, a también a control y a tener una mejor respuesta en cuanto a lo que se pueda presentar, ¿no? Como imprevistos, cambios climáticos, etcétera. ¿Cómo le hago? Porque si yo sí tengo planeado cierta cosa y cómo le hago para anticiparme a esto, ¿no? así es. Y sobre todo, pues tanto para el cliente, pero también para la toma de decisiones de la empresa. O sea, ¿qué hago? Me anticipo a lo que pudiera suceder y como Claro. coloquialmente decimos en México, me amarro el dedo, ¿no? Envío un Ajá, correo electrónico, sí, hago por ahí unas de descuento tanto porque mira, tenemos algunos problemas en esto o es probable que presentemos algunas situaciones en la entrega o en esto, en aquello, lo otro, y bueno, ya empiezas a tomar decisiones para no afectar la percepción que el cliente tiene de tu servicio o sí. producto. Así es. Ujú. Muy bien, pues muy interesante también, maestra Dulce, al igual que la maestra Julia, estas aportaciones, como la riqueza también desde lo que ustedes conversan en función de lo que escogieron, pues hay mucho también que abordar, que explicar al respecto. Y pues yo les agradezco también los comentarios tan interesantes que ahorita están haciendo. ¿Alguien más? Creo que nada más está la maestra Marbelis porque ya no Marbelis. hay, Sí, sí, ya sí. nada más, somos poquitos. Somos poquitos, sí. Así es. Maestra Marbelis, no sé si quiera comentar algo. Creo que ya Ya salió se de la fue. sesión. Sí, ok, Sí. bueno. Muy bien. Pues es muy interesante. Yo considero que si ahorita han realizado la actividad en función de escoger algún elemento, les invito a que revisen el resto de los elementos, de esas palabras clave que mencionábamos, que es importante, pues sí, seleccionar alguna que nos llame la atención, pero si tenemos la oportunidad, sí será importante que podamos explorar, pues bueno, las demás palabras clave que nos van a inducir también a un tema interesante y todo relacionado con el tema de la logística. De la logística, pues hay mucho que mencionar y hoy por hoy muchos de los países europeos prácticamente se quedan atónitos cuando han hecho visitas, por ejemplo, a China, donde observan cómo está avanzando la tecnología en diferentes ámbitos. Y entre de los ámbitos que más destaca es el tema de las ensambladoras, que obviamente es un proceso de producción interesante y la forma en cómo este se lleva a cabo. Y a su vez también el tema de la logística, este proceso logístico dentro de las áreas ya de fluidez, de entrega de productos, así como de servicios también, pues es otro mundo totalmente diferente a lo que han estado acostumbrados. Y miren que en Europa sí llevan cierta actualización,
pero definitivamente en la última década China le ha dado la vuelta a muchas naciones, a muchos emporios, y evidentemente esto pues le ha dado la oportunidad también de apropiarse en gran medida del mercado internacional. Y por ello también la importancia de las relaciones comerciales, que es justamente el tema que vamos a estar revisando esta tarde. ¿Cómo es de importante las relaciones comerciales? Pues ya lo hemos visto, quizás en noticias, quizás en alguna notificación, ya sea de Facebook, ya sea de Instagram, los mismos diarios, las mismas noticias, que nos dan un pulso muy genuino también de cómo está la situación en términos generales en relación comercial. Quién domina el mercado, quién está empoderándose de determinado sector. Y es que el tema de las relaciones comerciales pues tiene una importancia especial desde la fase de la comunicación. La comunicación como tal, en términos comerciales, consiste en transmitir los beneficios de los servicios y de los productos de la manera en la cual se pueden otorgar eficientemente y que también permitan al mismo cliente eh, pues ponerse prácticamente a merced de las mismas necesidades del consumidor, de ese cliente que evidentemente está haciendo una selección especial, habiendo tantas oportunidades en el mercado. Y es que parte de esa relación comercial va marcando también una fidelidad especial. Si nosotros gozamos de una buena experiencia al momento de comprar o adquirir un producto o un servicio, va a haber una recurrencia. Y díganme si no. eh, en términos de lo que ustedes han comprado o de la experiencia que han tenido en adquirir algún producto o algún servicio en el mercado, si tienen una mala experiencia, ¿cuántas veces llegan ustedes a recomendar negativamente a esa empresa o hacer alusión también a esta situación que se dio que no fue tan favorable? Pues cada que se pueda, como que ¿Verdad? uno les guarda rencor, así como de, no, yo no recomiendo, ¿no? Ah, Y así o es. sea, hasta hay personas que hasta hacen publicaciones, o sea, hasta hacen como Sí, o sea, no sé, es más difícil, la verdad es que yo he visto que es yo tengo un emprendimiento, entonces a veces es más difícil encontrar que un cliente voluntariamente te ponga un comentario positivo, o sea, que así diga, es. ay, acabo de recibir mi paquete y guau, estoy muy agradecido, o sea, es rarísimo, al menos que tú Ajá, les des un incentivo, entonces que tú dices, bueno, si nos publicas en redes te vamos a dar un 15% de descuento, entonces lo hacen, pero ajá. aguas con hacer algo mal porque no, 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 o sea, no, llegan Sí, gratis. sí, es imperdonable, ¿no? Y esta Sí. parte de la forma en cómo fluye la información negativa es sorprendente. De cada mala experiencia, se tiene ahí un estadístico muy interesante que al menos hay 10 comentarios de recomendación negativa para no volver a adquirir ese producto o ese servicio. Mientras que cuando se hacen las cosas bien, y cómo somos, ¿no? También en ese sentido, si se hacen las cosas bien, nadie dice nada, nadie comenta nada, más bien es un incentivo, como bien dices, maestra Dulce, un incentivo de, bueno, te vamos a dar un 15% adicional si es que nos mencionas en tal plataforma. Pero de manera contraria, incluso hasta para dar algunos comentarios positivos de la experiencia de haber adquirido ese producto, es muy difícil. Digamos que la satisfacción y la espera de ese producto es a veces tan ansiada que nos dispersa de brindar alguna otra recomendación. Más bien ya estamos buscando la siguiente satisfacción. Y eso es algo que han considerado también los mismos algoritmos. Por eso, el estar lanzando estrategias que permitan ese encuadre, esa situación también tan importante
de la relación que debe de existir en términos de comunicación del cliente y el proveedor de ese recurso, nosotros siendo productores de algo, pues también, ¿qué esperamos? Pues tener ese enlace, esa comunicación con quien está adquiriendo nuestro producto y con ello poder pulsar, bueno, cuál es la experiencia, incluso si estuvo bien, ¿por qué no lo recomendó? Porque hay más comentarios negativos que positivos. Bueno, es que también parte de la lógica racional del ser humano es solamente reclamar cuando no ha tenido una satisfacción específica con determinada circunstancia. Y esto aplica directamente al tema comercial. Entonces, aquí es interesante también ver que el propósito de la comunicación, ese objetivo de la comunicación comercial, es poder auspiciar esa relación, ese acercamiento más directo con el cliente final y que la misma empresa también pueda regular, pueda medir y pueda tomar decisiones a partir de esas definiciones de compra. Puede ser que aunque no tenga algún comentario alusivo al producto, la misma demanda, las mismas compras recurrentes van marcando también ahí una tendencia. Sin embargo, es deber de la misma empresa estar al pendiente de esos comentarios que resaltan precisamente de esa experiencia. Y esto nos lleva también a pensar algunos detalles. Eh, si se hacen las cosas bien, pues meramente viene siendo una recomendación, ya lo decíamos. Si se hacen las cosas mal, se dispersa hasta 10 personas y esas 10 personas todavía abren más la malla, mientras que esa persona que recomienda solamente lo comparte con 3 y esos 3 lo comparten con uno. Entonces, la sincronía y también la forma en cómo se desplaza esa comunicación es muy singular. Por ello, la parte importante de gestionar la comunicación comercial. ¿Cuáles son esos aspectos que debemos de cuidar para poder hacer una adecuada gestión de la comunicación comercial? Primeramente, potenciar el valor añadido de la empresa. ¿Cuál vendría siendo ese valor añadido? Aquí nos dice ofrecer un valor superior a lo que hace la competencia. ¿Ustedes qué suponen que vendría siendo ese valor añadido? Pues el extra, ¿no? Por ejemplo, yo siempre Ajá. le pongo de ejemplo lo que sucede aquí en México. Tenemos hasta un chiste que decimos, si tú empiezas a vender papitas, vas, tu vecino en una semana va a empezar a vender papitas Ah, también, ¿no? sí, claro que sí. Eso es súper real. Entonces, Sí, luego a veces los estudiantes dicen, pero profe, entonces ahí, ¿qué hacemos? No se vale, que no sé qué, ¿no? Y ahí es donde es precisamente el valor añadido, aquello que te hace claro. diferente, aquello que va a hacer que tus clientes te prefieran a ti en vez de la competencia. Yo les decía, Ajá. bueno, tal vez tú puedes ofrecer, sí, las mismas papitas, pero ofrece otras salsas, ¿no? Ofrece 10 Claro, tipos de claro. salsas, ¿no? Y la gente va a ir contigo y ponle un nombre especial, no sé, pero Exacto. empieza a, o sea, el valor añadido es aquello que siempre vas a tener y que también debe ser sostenible, porque a Así veces es. pensamos que el valor añadido es que, bueno, es que yo les voy a ofrecer por cada vez que me compren un regalo, ¿no? Entonces, a la Ajá. larga, pues no te va a ser redituable. Así es, pero que sea algo, tal y como lo acabas de mencionar, maestra Dulce, que Ujú, sea algo que al final de cuentas sea un gancho que no me demerite ni que le tenga que estar ujú, invirtiendo tanto, sino que a partir claro, de todo esto, toda esta mecánica también de poder ofrecer el producto, me permita tener cierta preferencia por ese público que me está consumiendo. Y bueno, sucede también de, si te llevas esto con esto, llévate gratis. No sé, estoy pensando así como quienes fabrican ropa. Si ahorita tú compras esto, te damos al 20% de descuento. Son últimas piezas, por ejemplo, que vienen siendo esos mecanismos de gancho. O si vamos a comprar comida, bueno, si compras este paquete más este, te damos gratis las tortillas, por decir. Pero al final de cuentas, todo eso también está
incrustado en el mismo precio que estamos dando, lo cual ayuda a que no haya una desvaloración ni del producto ni tampoco de nuestra ganancia. Al contrario, es para mantener cautivos a nuestros clientes y gozar de esa comunicación comercial mucho más asertiva. Pasando al segundo punto, estos equipos de marketing con herramientas que faciliten la tarea de comunicación comercial y registren la información comercial. Hace muchos años, y todavía sigue siendo vigente esa parte. Existían los telemarketings o el número 800, el 01800 antes. Y bueno, eso hoy en día se ha transformado. Realmente no es que haya desaparecido, sigue habiendo ese famoso 800, ahora nada más es 800, eh, que atiende directamente a todas estas personas que son los clientes específicos de algún producto o de alguna empresa. Sin embargo, ahora se ha facilitado mucho más esta comunicación a través de las plataformas digitales. Y no se diga cuando se está adquiriendo un producto del cual tenemos que enlazarnos a través de una app. No sé qué experiencia ustedes han tenido en función de esas apps, por ejemplo, cuando solicitan a Rappi o solicitan un Uber. eh, que al final de cuentas parte de la satisfacción de ese servicio es que te deje, bueno, tú lo solicitas, llega al punto donde lo estás solicitando y te deje en la ruta. Y dentro de ese proceso hay una serie también de pasos dentro de lo que es la aplicación donde marca la ruta, donde va avisando, también tiene la posibilidad de avisar a la persona que te interesa, que sepas que ya vas en camino y al término, tú puedes recomendar a la persona, puedes calificar el servicio y en términos, fíjense, de comunicación, de cuidado, de esmero también en la atención. Y todos esos puntos vienen siendo como intangibles. Ahora hablando de los tangibles, cuando adquirimos un producto, bueno, estamos viendo las características, que a lo mejor está bien cocido, a lo mejor el color es genuino, quizá hay algunas cuestiones en función del uso de la mensajería que llegó antes de tiempo o que llegó en el tiempo estimado o posterior a la fecha o que no fue satisfecho el envío. Y entonces, esta manera de registrar toda esta información claro que nos va a arrojar métricas muy interesantes. Y estas métricas son parte también del trabajo que necesitan hacer las mismas empresas para poder identificar entonces e ir mucho más adelante de lo que de alguna manera se pudiera uno imaginar. Digamos, esos futuros, esas perspectivas que muchas veces no tenemos en la mente, pero que a través de las mismas métricas sí nos van avistando o nos van dando algunas pistas de cómo tendría que ser en un futuro no muy lejano ese seguimiento con el cliente, de manera que podamos favorecer esa comunicación. También otro aspecto importante, el hecho de identificar un canal o medios de comunicación masivos, ya sea sectoriales o especializados, o las redes sociales. Y aquí en el tema de las redes sociales, ¿cuántas marcas, cuántos productos no se publicitan en redes sociales? Hoy en día, prácticamente estamos hablando de que un 80% de esos productos que son más activos en el mercado es porque están allegados o adscritos a una red social que también les permite tener de ello información mucho más clara e identificar a cuáles son sus clientes y cuáles son los rasgos de los mismos clientes, las características que ellos tienen para poder mantener esa comunicación. Y a través de quizás ciertas búsquedas o ciertos algoritmos, siempre llegue la información de manera oportuna. Otra especie también de gestionar la comunicación comercial vienen siendo el business intelligence, que representa esa habilidad para poder transformar los datos en información.
Y ese conocimiento, también el mismo hecho que hemos estado conversando hasta el momento, poder disponer de la información suficiente para que nos permita tomar las decisiones y tener mayor acierto. Eso sucede ya a escala mucho más suprema en muchas empresas, prácticamente en función de ciertas tendencias que van arrojando los algoritmos, permiten también identificar cuáles vendrían siendo las perspectivas y gustos a futuro de los mismos clientes. Es decir, nos estamos adelantando a lo que en un momento dado pudiera ser ya un nuevo tiraje de producción que si bien no se tenía contemplado, bueno, a partir de toda la minería de datos que esto nos arroja, pues se pueda dar todavía más, con mayor facilidad toda esta información. ¿Cuáles son las herramientas tecnológicas que nos ayudan a este proceso? Bueno, el famoso CRM, que es el Customer Relationship Management. Que esto va a marcar una pauta muy importante justamente en esto, en saber administrar las relaciones con los clientes. ¿Qué es lo que contiene un CRM? ¿Qué saben ustedes del CRM? ¿Han tenido oportunidad de revisar cuáles son sus características? La verdad es que sí he escuchado, pero no he tenido como tal vez contacto El con contacto. algún tipo de, ajá, Ajá, con este tipo de sistema, o sea, un ejemplo como real, ¿no? ajá, Realmente es, yo lo que sé del CRM es como la pura teoría. sí. Sí, muy Ajá. bien. Pues esta parte de la teoría va muy ceñida también a la práctica. El CRM, pues como plataforma, nos ayuda a administrar la información de nuestros clientes. Saber nombre, apellido, lugar de residencia, edad que posee, preferencias respecto del producto que compró, por qué lo compró, cuándo lo compró, la asiduidad también de las compras. Si hemos perdido ahí un poco de perspectiva en función de esta manera de darle seguimiento, bueno, el mismo CRM nos manda algunas recomendaciones para seguir enviando información digital a través de plataformas. Si es que en algún momento, y seguramente a ustedes les habrá pasado cuando han comprado algo, que de repente han pasado ciertos meses y de buenas a primeras es como si nos llegara información a nuestra bandeja de correo. ¿Y por qué me está llegando esta información? Si realmente yo tengo mucho tiempo que ya no consumo determinado producto. Pues precisamente porque esa información la arroja, esas alertas las arroja el CRM y es precisamente para propiciar el seguimiento mucho más puntual respecto de que nosotros fuimos clientes y esos clientes preferentes que dejamos en algún momento de consumir cierto producto y bueno, parte del CRM es encontrar los motivos por los cuales no hemos tenido la asiduidad que antes mostrábamos al respecto de la adquisición de determinado producto. Entonces, respecto de la edad, también toda esta información, ¿para qué le sirve a la empresa? Si es por la edad, habrá una serie de promociones. Si es por el tema del sexo, también habrá un sesgo en función de la información que podrá brindarnos todavía más detalles de qué es lo que se debe de hacer. Si es en relación al producto, bueno, con ese producto y a lo mejor otra novedad que haya surgido, nos va a estar llegando esa información. Hasta que de plano nosotros como clientes dejemos o declinemos todas estas invitaciones. Pero si no lo hacemos, consuetudinariamente nos va a estar llegando toda esta información. Ahora bien, en función de la base de datos, hay varios, digamos, motores en función de la construcción de esta base de datos que pueden ayudar también a este resguardo de la información y uno de ellos es el MariaDB, el MySQL, el PostgreSQL, el MongoDB, el Squalid,
el Frybird y el Kubrit. Todos ellos, digamos, son motores también de búsqueda, bases de datos muy robustas que incluso son bases de datos muy codiciadas entre las mismas empresas, porque como guardan muchísima información y poseen de ahí ciertas preferencias en función de gustos, de orientaciones, de pistas de cómo poder trabajar con esa información y qué ofrecer. Bueno, es lo que recurrentemente pasa con los mismos bancos hasta que llegó una normativa en donde limitó justamente el hecho de comercializar las bases de datos o intercambiarlas. De repente era recibir un cliente llamadas de un banco del cual nunca había abierto una cuenta con esa casa bancaria. Nunca había visitado el lugar, no se había interesado por determinado producto o por determinado servicio y le estaba llegando ese tipo de información. Aquí siempre los cuestionamientos es, ¿y cómo supieron mi número telefónico? ¿Cómo supieron mi correo? ¿Cómo supieron todos mis datos? Y es justamente el origen y el surgimiento de la protección de datos personales porque se estaba haciendo mal uso de esta información privada de tantos clientes y que evidentemente entre muchas firmas comercializaban las bases de datos. Entonces, vemos aquí que estas herramientas tecnológicas pues alojan muchísima información, pero que también debe de ser resguardada y cuidada, así como la vigilancia propia del buen uso de toda esta información. También dentro de las herramientas tecnológicas está el Lens Management, para captar, elegir y clasificar todos esos procesos y poder gestionar a los clientes. Muchas veces en función de las preferencias que tienen algunos clientes, sobre de ellos se fabrica cierto producto o se idea cierto servicio. Entonces, toda esta información, claro que le va a ayudar y le va a abrir camino también a la misma empresa para que pueda estar siempre a la vanguardia de lo que se necesita y en competencia también con otras organizaciones. Dentro de la negociación comercial, la importancia y la base de todo esto es que se logre transmitir los objetivos y la credibilidad, que en sí, como tal, son un proceso vital en el desarrollo de acuerdos, de políticas comerciales eficaces que va a instaurar cada región. Entonces, no es nada más de que yo, porque quiero comercializar algo, lo voy a hacer, sino que esto también debe de obedecer a la eh, recurrencia y el cuidado de llegar a ese acuerdo y a esas políticas o sumarme a esas políticas para evitar en sí ciertas situaciones que sean complejas, donde yo pensando benévolamente que puedo llegar directamente a un mercado y empezar a ofrecer mi producto o mi servicio, pues no va a ser tan así. Entonces, parte de la negociación comercial me va a permitir abrirme las puertas de otros escenarios que me permitan ir colocando mi producto. Dentro de los tipos de negociación, pues seguramente a ustedes les será muy familiar también esta información, porque parte de las formas más coordinadas, congruentes y también de mucho estudio al respecto de la negociación son estos tipos de negociación que les presento en este momento. Tenemos la negociación colaborativa que viene siendo el ganar-ganar, que digamos es la mejor de todas y por la cual todos nos deberíamos de conducir no solamente en un tema comercial, sino también en otros rubros. Porque, ¿cuáles son sus insumos? Bueno, este tipo de negociación colaborativa, ganar-ganar, lo que busca es integrar las necesidades de ambas partes para lograr un resultado beneficioso mutuo. Y esto también va a requerir en gran medida de esa escucha activa, de esa comunicación asertiva y de esa postura cooperativa y empática. Entender también la posición del otro, pero no le voy a quitar, al contrario, parte de mi negociación es poder ganar y que también la otra persona gane
posición y de esa manera poder caminar equilibrada y equitativamente juntos. También está la negociación competitiva, que es ganar-perder. Aquí se ostenta mucho el deseo de obtener los mejores beneficios, pero hay una postura como muy agresiva en temas de competitividad, sin concesiones y con un objetivo de ganar todo aquello que el otro pueda perder. Entonces, ¿de que se dan esas negociaciones? Por supuesto que sí, pero no son las más favorables, digamos, para ambas partes, sino para nada más una de las partes. También está la negociación flexible, que en cierto modo implica ceder una de las partes para que el otro pueda ganar. Y entonces es crear experiencias también memorables que puedan promover la fidelización de los clientes, pero también estas estrategias a largo plazo que pueden ofrecer soluciones y beneficios a los mismos consumidores van construyendo esas relaciones sólidas y de confianza. Entonces, vemos que esta parte de la negociación es algo que a veces nosotros llevamos a cabo o ejercemos sin siquiera darnos cuenta, quizás, o ser tan conscientes de eso. Es simplemente cuando vamos a comprar una pizza y resulta que estamos en la caja y parte de la negociación es quiero una pizza de tales y tales características. Y nos dicen, sí, perfecto, nos están cobrando. ¿Quiere llevarse un refresco por tal cantidad? Ya hasta que dices, no, ok, ¿le gustaría que le integrara unos Crazy Puffs o algo así? Si tú caes en el juego por solo 15 pesos, entonces ya son los 15 pesos más el otro producto, ya no fuiste literalmente por la pizza. Entonces, en esa parte de ir negociando qué si quieres, qué no, viene siendo también algo que induce al mismo consumidor a que haya sí una preferencia porque puede haber un gusto específico, pero también es estar conscientes de que siempre que hay un tipo de negociación de estas características, en cierto modo flexible, alguien va a ganar y alguien va a perder. Gano desde el momento mismo de que puedo comprar varias cosas, pero pierdo porque ya no es el presupuesto que yo tenía destinado para solamente concentrar el gasto en una pizza, sino termine comprando más cosas. Y eso es ¿por qué? Porque hay una estrategia comercial detrás que incita también a ese consumo y que no solamente me quede con el dinero que tenía pensado el cliente, sino que me pueda quedar con otro bono más que va más allá de lo que en un momento dado había percibido. Y también está la negociación evitativa. Esta es la menos favorable de todos. Eh, es un perder-perder. Y bueno, ¿por qué? Porque dadas sus características, eh, es conocida por evitativa, así también, y bueno, es cuando ambas partes salen perjudicadas, es decir, no hay un acuerdo. Y esta sucede cuando la negociación incluye un objetivo más importante que la ganancia para ambas partes. Y ambos aceptan perder para lograr la meta. A veces sucede que en temas ya comerciales más robustos, eh, pues quieren vender el producto, pero no lo quieren vender al costo. Entonces, si no pueden obtener el costo, porque ya para ellos ha sido demasiada pérdida el hecho de poder ofrecer el producto a las condiciones en las que está, definitivamente pueden dejar que éste se pierda y ni la otra persona pudo conseguir el producto porque no lo quiso pagar al precio que se le estaba otorgando y por el otro lado tampoco va a obtener la ganancia, prefiere perderlo porque ya le puso dinero de más. Y esto sucede mucho en el mercado agrario, donde vemos que prefieren muchos productores dejar que se pierda su cosecha a malbaratarla para que otro gane dinero y ellos pues absorban todos los costos. Entonces, eh, ese tipo de negociaciones, en la medida de lo posible, pues hay que evitarlas por las consecuencias que nos acarrea el hecho de trabajarlas de esa forma. Bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta.
No, ninguna, doctora. Muy Ok, claro, doctora. muy bien, muchas gracias. Bien, pues viendo ahora el tema de la tecnología para optimizar las habilidades técnicas de negociación, hay mucho que decir, porque si bien hemos comentado que las mismas plataformas digitales, eh, algunas apps y otros medios también nos han ayudado a que tecnológicamente podamos estar todavía más en contacto, más cerca con nuestro consumidor o cliente final, pues bueno, también hay otros elementos que debemos de considerar. Y esto es la automatización de tareas para solo concentrarse en la negociación. También la recopilación de datos e información clave del consumidor. De nada nos serviría el hecho de poder saber que vendemos mucho un producto si no sabemos exactamente a quién se lo estamos promoviendo, si no sabemos quién lo está comprando, que nos puedan evocar una opinión al respecto de la experiencia que están llevando en función del consumo de ese producto o bien la adquisición de un servicio. También el hecho de unificar los recursos en una sola plataforma intuitiva y ágil para optimizar la productividad de los agentes. Es decir, estos agentes que se dedican propiamente a la captura y la obtención de toda esta información de los clientes, entre más detalles puedan obtener, mejor para ellos, porque esta información no solamente se queda en la base de datos, esta información la transfieren a toda una gestión tecnológica que me pueda marcar cierta información, de la cual entre más datos pueda tener del cliente, más posibilidades tengo de acceder a los mismos gustos. Incluso dentro de las mismas apps o plataformas, van mostrando ahí algunas preferencias de los mismos clientes en función de cuál es el comportamiento, cuál es la tendencia, por qué determinado producto ya no se vende tanto como antes, qué mejoras sustantivas se le tendrían que hacer a ese producto para que pueda nuevamente conquistar el mercado, o también decir, ese producto es necesario que ya se dé de baja porque ya no cumple con las características necesarias para seguirlo ofreciendo y porque ya no es llamativo para las personas, ya no evoca también ciertas emociones y como tal, pues es momento de cambiar. Pero cuando tomamos ese tipo de decisiones, no las podemos tomar al bote pronto, ni de manera apresurada. Esto requiere también un análisis profundo y esa parte de unificar todos esos recursos en esa plataforma, pues es lo que nos va a dar también el insumo necesario para saber qué hacer. De hecho, nos va a permitir tener muy claras las etapas del proceso de venta en tiempo real. Qué importante poder saber quién me está comprando, de dónde es la persona, qué edad posee, qué color le gusta, cuáles son los productos que me ha comprado, cada cuánto tiempo me sigue comprando o adquiriendo o consumiendo determinado producto. Y es por ello aquí que hay que analizar también esa parte de los contratos de compra-venta. Muchas veces en el tema de las compras, las ventas, la información que estamos manejando, el uso de las tecnologías, pues sí, nos pueden brindar muchísima información, pero también habrá que analizar esta parte sensible de los contratos. Y es que esto nos va a permitir observar la información básica como lugar, fecha, las partes involucradas, así como los antecedentes en los que se describe la situación jurídica y física de los que van a adquirir cierto proceso, ¿no? O cierto producto. También el precio y la forma de pago juegan un papel importante, la fecha de entrega, las penalizaciones o en su defecto la cancelación o incumplimiento del contrato por alguna de las partes, la fecha y la firma del comprador y vendedor. Y bueno, esto es mucho más resaltado en qué escenarios. Pensemos un poco cuál vendría siendo el producto que tendría que
considerar justamente la firma de un contrato para que se dé la compraventa. ¿Cuál se les viene en mente? Podría ser por una renta igual, ¿no? Podría ser igual. Ahí por el tema de servicio pudiera ser, pero ¿qué tal con los coches cuando vamos a comprar un automóvil? Sí, ahí también. Ahí también, ¿verdad? Sí. Sí, ahí pues prácticamente el coche, pues qué bonito el coche, estamos todos muy gustosos de que vamos a estrenar un coche, pero resulta que parte del contrato es, sí, te vas a llevar el coche, pero el coche va a ser tuyo hasta que hayas terminado de pagar hasta el último, vamos a decirlo así, el último pago dentro de esos 60 meses en los cuales yo me comprometí puntualmente a decir, bueno, acorde al precio, voy a optar por esta forma de pago, la fecha de entrega en la cual voy a adquirir el auto, las penalizaciones en dado caso que voy a recibir en función de no haber cumplido a cabalidad con la mensualidad requerida. Y bueno, si esto se da una vez, si se da dos, si se da tres, eh, cómo va a proceder legalmente la misma agencia eh, para poder recuperar el auto, dado que pues ya hay un efecto de depreciación, entonces el coche ya no va a valer lo mismo. La manera en cómo lo puedo recuperar es, bueno, confiscarlo y parte de esa confiscación va a implicar también ya no, aunque sea un coche del año, pues en lugar de que sea para, digamos, introducirlo de nueva cuenta a la agencia que salga como nuevo, ya no puede salir como nuevo porque tendrá que pasar al rubro de los seminuevos, precisamente por la falta de cumplimiento, perdón, y el incumplimiento del mismo comprador al no ceñirse a estos contratos de compraventa. Y parte de los artículos viene siendo el 2248 y el 2322 del Código Civil Federal que regulan el contrato de compraventa. Entonces, eso es un ejemplo muy claro de qué es lo que sucede cuando incumplimos en un contrato con estas características. Bien, ustedes disculpen que ando un poco sentida la garganta, pero bueno, ya me está dejando trabajar al respecto. Bien, en función de la gestión en función de la compra y la venta de la empresa. Bueno, aquí cuando se compra y se vende una empresa, pues hay un montón de situaciones que se van a generar a partir de esta situación. Y es que esta actividad, pues también lo que va a permitir en su momento cuando se ejerza este proceso es que el mismo producto funcione, que el mismo proceso en sí funcione. Y consiste también en analizar los productos, la demanda del consumidor y las condiciones del entorno con el fin de encontrar los mejores proveedores al mejor valor para satisfacer las necesidades de los clientes. Entonces, vemos aquí que en esta gestión de compra y venta en la empresa, pues siempre es un tema de vamos a negociar, tú debes de cumplir con ciertos requerimientos. Bueno, lo vemos con las tiendas departamentales. De repente podemos estar muy entusiasmados al momento de querer comprar algo, adquirir algo, sobre todo por los ganchos que de alguna manera manejan en determinadas temporadas, pero también esto implica ciertas condiciones en función de la venta. Si yo estoy al corriente de mis pagos en función del crédito que poseo, claro que me van a dejar que me lleve otro producto, pero si no estoy en esa condición,
una de las condiciones que me van a marcar es, usted tiene pagos pendientes. Entonces, si se pone al corriente de sus pagos, podrá adquirir el producto que usted quiere. Entonces, son parte de esas premisas que las mismas empresas que se dedican a vender de esta manera cuidan y de alguna forma se protegen para no verse desvirtuados de todo este proceso de la venta, porque una vez que sale la mercancía con esa promesa de pago que se está haciendo, pues ya no va a ser lo mismo el hecho de poder recibir mercancías por devolución, que como tal, pues esto también va a implicar que se tengan que cumplir ciertas características para que se logre hacer la devolución correcta de esos productos adquiridos. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Una doctora. Ok. En relación a qué es la administración de compra, bueno, pues la administración de compra es ese proceso que nos va a permitir nosotros siendo como empresa, el poder obtener ciertos bienes o servicios que son necesarios para el buen funcionamiento de la actividad. En sí, está considerada una herramienta estratégica y es que al hablar de la estrategia hay que puntualizar qué entendemos por estrategia eh, en función de estos mecanismos de compra. ¿Qué sería la estrategia o qué es la estrategia? Bueno, la estrategia en general, Ajá. este, fíjese que es un tema que hace muy poquito vi, es Sí, sobre, bueno, surge de la guerra, ¿no? así Es es, así es. un plan de acción para Ajá, hacer frente al enemigo. Eso así sería es, una estrategia. Y bueno, ese es exactamente. en cuanto a términos generales, ¿no? Y pues precisamente el enemigo, ya en el Ajá, contexto empresarial, pues pueden ser varios, ¿no? así Tenemos es, factores externos, factores internos, y pues bueno, sí, tenemos que elegir la mejor estrategia para hacer frente a lo que sea que nos enfrentemos. así es, así es. Bien dicho, maestra Dulce. Pues sí, en efecto, la palabra táctica y estrategia emanan de la milicia. Y al emanar de la milicia tienen significados muy singulares. Por ejemplo, la táctica viene siendo la acción inmediata que se ejerce ante un mandato. Y es, por ejemplo, cuando le indican al soldado dispara, pues no va a preguntar, pero ¿a dónde disparo eso? No, directamente va a disparar. Y en el tema de la estrategia es ver tantas posibilidades como sea posible para que verdaderamente ese disparo, haciendo uso de este ejemplo, llegue a donde queremos que llegue, que realmente sea certero y efectivo. De igual manera, cuando esto lo trasladamos a una estrategia que pueda promover la reducción de los costos para que la misma empresa eh, pueda tener o gozar de una buena gestión, pues es ver tantas posibilidades como sean oportunas de manera de encontrar que esta parte de un modo, otro, estudiar todas estas posibilidades para poder garantizar que efectivamente haya una reducción de los costos. Entonces, sí debemos de tener una serie de mecanismos, de actividades que nos permitan, estratégicamente hablando, el poder consolidar esto. Y parte de esas estrategias, que son justamente las que se enlistan aquí, que ustedes ven, es la cotización de productos y servicios, esa vendría siendo una estrategia, la inspección de calidad, esa vendría siendo otra, la entrega de productos y niveles de servicio, también esa es una muy importante, los impuestos, sin duda alguna, porque ahí no nos podemos sesgar.
los impuestos son algo que siempre se debe de cubrir y de cumplir, y entendido desde la perspectiva propia de que no es un robo, sino es la posibilidad de poder tener o gozar de condiciones más equilibradas y gozar de servicios que en otras regiones no se tienen. También el hecho del alquiler de locales para la exhibición de mercancía y servicios. Qué diferente es poder ofrecer un producto o un servicio cuando gozo de un espacio que en sí me permite tener las condiciones apropiadas para poderlo mostrar, para incluso dar una prueba. Vamos con las automotrices, la famosa prueba de manejo, o bien la degustación de algunos productos en algún otro espacio. Entonces, es tener todas estas estrategias que nos van a permitir que la administración de la compra sea la más favorable para la misma empresa. Y es que aquí implica también el hecho de tomar en consideración cuáles son esos beneficios de la administración de compras. Compras en sí, pues es el área que se va a encargar de hacerme llegar a mí como productor todos los recursos necesarios, todos los insumos que requiero para llevar a cabo todo ese proceso productivo. Si yo empiezo a reducir los costos, algo de lo que no debo sacrificar es la calidad de mi producto con tal de mejorar los costos. Eso vendría siendo algo catastrófico. Entonces, si bien es cierto que estábamos hablando de estas estrategias, que es la parte de la cotización de productos y servicios y la inspección de calidad, pues es algo desde aquí que no debemos de sacrificar acá. Y si bien es cierto que parte de la reducción de costos, si yo manejo ese precio ya desde cierto tiempo y quiero ganar un poco más, pero pues si yo conscientemente veo que le subo el precio a ese producto, pues quizás ya no sea del interés de las personas, quizás ya en la comparativa propia con la competitividad del mismo producto, así como la competencia que vaya a ofrecer también ese mismo producto, al igual que el mío, si lo ofrece más barato y yo lo estoy ofreciendo un poco más caro, haciendo alusión a que es mejor calidad y demás, pues el otro también va a decir es mejor calidad, pero yo no lo doy tan caro como el tuyo. Entonces, una de las estrategias para abatir este tema es la reducción de costos. Y esto va a producir ciertos movimientos dentro del proceso de producción. Si yo desde la compra veo y reviso los procedimientos, los métodos, los productos, la administración también de los proveedores, que realmente los proveedores, no en vano hay una certificación de proveedores y que los mismos proveedores nos puedan garantizar que esa materia prima que nos están dando es la de la misma calidad con la cual lanzamos a lo mejor nuestra primera propuesta, pero que de alguna manera al tiempo, pues esta no se demerite. Ha llegado a pasar que muchos de los proveedores, en un afán también de abatir los costos y poder seguir ofreciendo materia prima, sacrifican mucho la calidad de esa materia prima y luego desean que los mismos compradores la adquieran a los precios que ellos ponderan. No en vano, la certificación ayuda también a que no se demerite la calidad y en todo momento permanezca esta tan vigente como desde el primer día que se optó por la adquisición de ese proveedor. Entonces, también esto tiene que ver muchísimo con la planeación financiera. ¿Cuánto recurso tengo? ¿Cuánto gasto tengo también prospectado? ¿Cuáles son de los gastos que tengo que cubrir sí o sí? Dentro de los costos, ¿cuáles puedo manejar sin que esto castigue tanto mi proceso productivo? Y bueno,
esto también nos lleva a otra parte importante, que es el análisis y monitoreo de acuerdos y contratos. Eh, a partir de estos acuerdos y de estos contratos, pues implicará también el hecho de ver cuántas posibilidades tenemos en función de ver hasta qué punto los mismos contratos marcan esa flexibilidad de seguir trabajando con esta empresa o cuántos de ellos, hasta cierto punto del crecimiento de la misma empresa, ya no van a ser competentes en función de mis requerimientos, de mis necesidades. Entonces, habrá que ver y estudiar nítidamente cuáles son esos beneficios que administrativamente el tema de las compras pueden gestionarse. Bien, hay tres tips que nos van a ayudar también para hacer una gestión de comprar y vender eficientemente. Y estos tips van en relación a esto. El primero es analizar los riesgos. ¿Qué debemos analizar en función de los riesgos? Pues primeramente identificar posibles amenazas, luego estimar el impacto probable de las posibles amenazas. También estimar la probabilidad de que esas amenazas se materialicen. Entonces, esto es como si fuera un FODA. Ya ven que en el FODA se manejan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Bueno, dentro de las amenazas, aquí cabría el análisis de los riesgos y es observar, bueno, de todo lo que se está haciendo, qué realmente me puede afectar, de lo cual yo no pueda tener mucho margen de maniobra, pero que a su vez también esto me permita seguir avanzando y no demeritar tampoco el tema de poder ofrecer al mismo cliente lo que está buscando. Hay que también mitigar los riesgos. Y es que dentro de la categorización de los riesgos tenemos aquí algunos tipos de riesgos que son los más importantes. Los riesgos operativos, que esto va de la mano con la interrupción del suministro de operaciones, la pérdida de acceso a los activos esenciales o fallas en la distribución. ¿Qué problema tan grande llega a ser el hecho de que nosotros podemos tener bastante stock dentro de nuestra empresa y estamos listos para poderlo distribuir? Pero resulta que todo lo que hemos mandado en los últimos meses ha tenido un retraso de entre 40 a 60 días. Y es por la mensajería. Todavía no tenemos manera de recuperarlo y resulta que la mensajería nada más tuvo de los 5 pasos, pudo solventar 2. Pero esos 2 me va a implicar que aquella mercancía que ya se mandó a Shanghái, yo la tenga que regresar. Y eso me implique a mí un gasto extraordinario. Entonces, en lugar de que siga el proceso de este suministro donde podamos llegar a ese cliente final, resulta de que no. Y resulta que tengo que recuperar la mercancía para poder después contratar a otra mensajería que me permita hacer el etiquetado y el envío correcto a las direcciones de diferentes partes del mundo, garantizando pues también que no haya esas fallas de distribución, aunque ya estoy paliando una situación que me está implicando fuertemente. Entonces, imagínense una condición de estas características con muchos miles de mercancía que puedan quedar varados en determinado punto geográfico y donde los gastos operativos pues no se van a dejar esperar. Al final de cuentas es parte del dinero que se está manejando en función de la mercancía y habrá que recuperarlo para poderle dar ese ciclo vital y llegue al cliente final oportunamente. Este riesgo de reputación o reputacional, que es empezar a perder la confianza del cliente o del empleado o ese daño en la reputación, que muchas veces, ya sea por un mal comentario o una mala experiencia que se haya tenido, eh,
condicionado por el ejemplo anterior que venía mencionando, o bien por alguna otra circunstancia, nos esté dejando prácticamente fuera de la jugada ante la intención ya de muchos clientes que pues esperaban que a determinada fecha tener ya su producto y resulta ser que pues por las malas recomendaciones y por la mala experiencia ya no es posible. Dulce, adelante. Ah, sí, doctora. Es que tengo una duda, una cuestión Sí, ahí respecto a este tema reputacional, sí, porque se decía antes que no había publicidad mala, ¿no? Antes ajá, decíamos eso, no hay publicidad mala respecto a cuando alguien, alguna empresa empezaba como a estar en boca de todos, de pero todos. por Ajá. alguna cuestión negativa. Sí, Sin embargo, yo he visto en el tema ahora con el auge de las redes sociales, ah, sí, que creo que estamos un poquito alejados, ¿no? Ahora de eso de no hay publicidad mala o tal vez es mi percepción, ¿no? ajá, Yo siento que ahora sí las empresas están más expuesta. expuestas o más propensas a la famosa funa, ¿no? Sí, Que la sí, funa es esto de que, o la cancelación le llaman incluso así es, que así tanto, es. o sea, es tanto lo negativo y empiezan a pues a atacarlos, ¿no? Y es un daño a la imagen, a las ventas, etcétera. Y hay empresas que sí han sabido aplicar estrategias para tratar de solventar estos riesgos. O sea, ¿cómo le haces? Tienes que armar toda una estrategia para que Claro, en dado caso que te toque la funa, ¿cómo le haces frente, ¿no? Pero yo sí, sí he tenido como esa duda. O sea, realmente las redes sociales han no sé qué tanto han aumentado este riesgo para las empresas sí, lo han y, encrudecido. ajá, exacta, esa es la palabra, ¿no? Porque ahora sí ya no existe eso, ¿no? Porque en algún momento yo No, escuchaba que decían, no es que no hay publicidad mala, y yo, no, es que yo creo que en estos tiempos de redes sociales sí existe ya la sí, publicidad mala. sí, sí, sí. Y bueno, también de esta publicidad mala o la funa, también así conocida que bien acabas de mencionar, maestra Dulce, pues es algo de lo cual digamos, para bien o para mal, al momento de darle la bienvenida a las redes sociales en todo este proceso de mercadotecnia, van a estar expuestas. Ya no se pueden ocultar o no pueden parar esa vorágine de tantos comentarios. ¿Qué sí puede hacer la empresa en términos estratégicos? Atender los comentarios de manera muy diplomática, porque no le puedes decir a una persona, deja de opinar de esa manera, porque entonces estamos eh, increpando la libertad de expresión a la cual tiene derecho, aunque muchas veces esa expresión no sea la más adecuada, pero no podemos evitarlo. Y como viene siendo una serie de acusaciones directas a la empresa, también una de las formas en las que se puede defender la empresa es demuéstrame que efectivamente todo esto está sucediendo. No puede demandar a toda una masa, definitivamente no. ¿Qué tiene que hacer? Un vuelco en su proceso mercadológico y un acercamiento en términos de comunicación mucho más robusto para cada uno de sus clientes, de manera que con ello pueda abatir todos esos daños que en términos reputacionales le ha generado, pero no quiere decir que sea imposible. Puede ser que de los mismos clientes que ha tenido a lo mejor dejen de ser su preferencia. Estoy aventándome un número alto, pero en términos de estadísticas así es. Hasta un 50% de esos clientes, sobre todo aquellos que son como muy genuinos y fieles a la marca, pueden dejar de ser preferencia para nosotros. Sin embargo, al momento de que la misma empresa toma acciones como cuáles, bueno, campañas del cuidado del medio ambiente, apoyo a fundaciones con determinadas características, comunicación y campaña publicitaria mucho más asertiva y en términos de acercamiento, de cuidado del contexto social y demás, puede ser que podamos de esa manera recuperar a todos esos clientes que en un momento dado pues fueron nuestros, pero debido a los malos comentarios, a esa mala reputación, pues desistieron de seguir con nosotros.
Pero sí, el efecto de revertir esta condición va a costar al menos como entre 2 o 3 años. Según estadísticas, esa es la pérdida que se genera precisamente por, digamos, dejar muy al aire o muy suelto todo este proceso. Por ello, el robustecer, y va muy de la mano con el siguiente punto, que viene siendo los procedimientos en función de los riesgos. Si hay fallas de responsabilidad o sistemas internos que no estén funcionando adecuadamente, el tema de los controles o ciertos fraudes, bueno, va a ser el acabose. Pero esto no quiere decir que no se pueda revertir. Claro que va a requerir mucho trabajo y mucho seguimiento directo con los clientes, pero en un momento dado será parte de ese proceso que se tenga que trabajar, que se permita gestionar y que en un momento pues ya ese cliente que había vivido una experiencia no tan asertiva, recuerde aquellos momentos, porque esto también viene siendo muy evocativo, recuerde aquellos momentos en donde él mismo promovía la marca y a su vez el producto como tal pues tenía un significado especial, se lograba identificar con él. Pero de esa manera tan evocativa tiene que estar inducida con otra serie de anclajes o procedimientos paralelos que ayuden a cautivar a este cliente. No sé si me doy a entender con esta explicación. Y claro Sí, es sí, que, doctora. sí, ok, de que ahora el tema de la reputación no está en juego en redes sociales, uy, sí, cuídate de hacerla porque de que te escapes de ella, definitivamente no, pero es parte del precio que se ha pagado por hacer manejo de redes sociales, blogs y todo el tema también de la inteligencia artificial que está muy fuerte y que también, como hemos visto, la inteligencia artificial usada para procedimientos muy benevolentes es muy efectiva, pero también así de efectiva llega a ser cuando se utiliza de forma negativa, desprestigiando también a muchas empresas o haciendo notificaciones que no son precisamente fidedignas al respecto. Bien, en términos de los riesgos del proyecto, un proyecto que se lanza y que queda corto de presupuesto es el peor error que se puede cometer. Siempre hay que preponderar una cantidad que nos permita seguir operando, o esa cantidad colchón, ¿no? Que nos permita echar mano en algún momento de contingencia. Y esto también va a determinar otros elementos, como por ejemplo demoras en entregas o experimentar problemas con la calidad del producto o el servicio. Y es ahí donde ya la experiencia del mismo cliente hace, rememorando un poco lo que hemos diciendo, perder la confianza y decir, bueno, este producto definitivamente antes era bueno, pero ahora ha demeritado muchísimo. Y sucede ahora con marcas que fueron icónicas en algún momento. Aquí podemos evocar algunos ejemplos. No sé si recuerden, por ejemplo, la marca Benetton en función de ropa. Bueno, Benetton, siendo una marca mundial, atravesó por un proceso muy crudo cuando se dieron a la luz muchas de las noticias de la forma en cómo tenían a sus trabajadores en diferentes partes del mundo, especialmente África y Asia, eh, donde vivían en condiciones prácticamente deplorables, paupérrimas, que no tenían acceso a muchas cosas y que el salario que recibían por determinadas toneladas de producción era muy bajo, que no les permitía ni siquiera tener un estilo de vida digno. Entonces, cuando sale a la luz esto, pues claro que la misma empresa abatía una cantidad brutal de costos, entre ellos el tema de la mano de obra. Pero después, cuando se dieron a conocer estas noticias, definitivamente la empresa estuvo casi a punto de desaparecer, de no ser porque logró estratégicamente hacer
una alianza mercadológica con ciertas campañas que evocaban también revertir esas noticias con notificaciones de lo que justamente hacía la empresa en beneficio de estas comunidades. Y de esa manera, pues ya pudo recuperar un poco su mercado. Pero digamos que la chamuscada desde ese entonces no se la ha podido quitar. De igual manera, empresas como Levi's, que también era pues muy plenamente identificada por el tema de los jeans, la maquila de mezclilla, que en sí implica un proceso de producción muy interesante, pero también con mucho consumo de agua. Bueno, todo fue que se enfiló a esa tendencia de ropa de consumo en lugar de que fuera una ropa sustentable y resultó ser que las ventas bajaron muchísimo. ¿Por qué? Porque al momento de declararse como una fábrica de prendas de consumo, quiere decir que independientemente del trato que le des a la prenda, al cabo de 2 años ya no te va a servir. Está diseñada precisamente para que se eche a perder y para que tú sigas consumiendo. Entonces, eso le quitó muchísimos adeptos a Levi's y pues hoy en día, siendo una empresa que todavía goza de una, digamos, una imagen con cierto reconocimiento, ya su reputación al respecto ha bajado muchísimo la preferencia de muchos consumidores, orientando también su deseo mejor a declinar por algunas otras empresas que aunque no gocen de esa mercadotecnia tan digamos, icónica en su momento, prefieren y constatan que hay mejores productos de mezclilla que nada que ver con los productos de mezclilla que fabrica la Levi's. Bien, eso por citar algunos ejemplos. Aquí les muestro 3 tips para hacer una gestión de compra y venta eficiente. Primero, alinear las compras con la demanda de los consumidores. Eh, Hay que entender muy bien el lenguaje y la tendencia de la misma población y también la población a la cual va dirigido nuestro producto o servicio. De manera contraria, podemos estar ofreciendo algo que definitivamente no sea del agrado de ese consumidor al cual nosotros queremos tener cautivo, queremos captar. También el hecho de adoptar un CRM, ya vimos las características que logra tener un CRM y por qué sería importante tenerlo. Porque justamente en esta minería de datos puedo encontrar información clave de cierto grupo, de cierta población a la cual se ha tenido determinada preferencia y es a esa población a la que le tengo que diseñar un producto o un servicio con características específicas para orientadas a este mercado. ¿Cómo organizar un equipo de venta? Bueno, aquí hay como una ruta que de hecho pretende manifestar cuáles son esos pasos que se deben de emprender para realizarlo de la mejor manera. Primeramente es pensar cómo se quiere enfocar la venta. Al yo enfocar la venta, quiere decir que ya tengo un mercado al cual voy a atacar, que es un mercado al que voy a dirigir toda mi estrategia. Segundo, definir los objetivos y planificar las tareas. ¿Quién se va a hacer cargo de qué? ¿Quién se va a encargar de realizar determinada actividad? ¿Hacia quién va orientado? Y bueno, sobre ello, trabajar toda la estrategia. El diseñar la estructura comercial, cómo es que desde el momento mismo que se entra al proceso de producción hasta el momento que se llega a lo de la venta, vamos a propiciar de esto un proceso mucho más hormado, de manera que podamos acceder a ese mercado sin ningún cuestionamiento, sino simplemente de manera directa a estas condiciones. Estudiar bien el modelo de contratación. De esta forma, también en función de nuestros proveedores
o bien la forma en cómo vamos a hacerle llegar ese producto a nuestros clientes, pues bueno, en todo momento nos debe de favorecer también y le debe de favorecer al cliente. Pero es importante que los lineamientos en términos de contratación, y tal como lo vimos en estos ejemplos, pues no nos provoquen ahí algún desconcierto al tiempo de que además de perder el producto, también hemos perdido el recurso económico, lo cual para nada hace favorable este proceso. El hecho de involucrarse siempre en la venta, pues es estar en contacto también con esa realidad, con esas condiciones que también se han estado trabajando y que a mí me conste y que pueda evaluar constantemente el proceso de cómo llega ese producto a ese cliente final. También invertir en la formación y asesorías en ventas. Siempre a nuestro personal de ventas le debemos de prestar especial atención y lograr también certificarlos en este proceso. Hay una certificación precisamente de competencias que ayuda a los mismos empleados con esta función a que puedan desarrollar también estrategias y habilidades, sobre todo las habilidades de cómo dar a conocer el producto, cómo poderlo hacer llegar también a ese cliente final y todavía, una vez adquirido el producto, poderle dar ese seguimiento necesario para garantizar la satisfacción completa del cliente. Y finalmente, el celebrar el éxito, dependiendo del número de metas, eh, de la meta que se tenga estimada y el número de ventas que se tengan eh, provistas, pues de esa manera sí podemos disfrutar incluso de festejar un poco este proceso. De manera contraria, pues tendremos que sumarnos a que es necesario estudiar algunos mecanismos que nos permitan mejorar en este proceso. Esto nos lleva a cuestionarnos lo siguiente: ¿cómo hacer la planificación de ventas y operaciones? Bueno, aquí tenemos una serie de pasos. Y el primero es pronosticar y recopilar datos históricos, información del mercado, tendencias de la industria, condiciones económicas, opiniones de los mismos clientes para conocer esas preferencias, esas necesidades e incluso esas expectativas. También el hecho de poder planificar la demanda en función de los factores internos y externos que puedan afectar las ventas y el inventario. Esto es también muy importante. El hecho de planificar el suministro, determinando si existen restricciones para la entrega relacionadas con personas, proveedores, maquinaria o tecnología. Hay que revisar que todo esté, digamos, asequible, de manera que no nos pueda entorpecer este proceso y si es necesaria la adquisición de alguna maquinaria o el cambio de algún proveedor o todo esto está relacionado con las personas que están implícitas, inmersas en este proceso productivo, pues hay que revisarlo de manera que esto nos permita avanzar. También hay otros elementos, como por ejemplo la reunión previa de ventas u operaciones teniendo la aprobación del equipo ejecutivo con relación a lo que se piensa implementar para cambiar los procesos de suministro y también de ello, pues hablar de estas estrategias de venta y de operaciones. Entonces, siempre la comunicación al interior de los equipos que están en esta fase productiva y de ventas serán muy importantes. Y por otro lado, el concluir con el proceso de ventas y operaciones delegando algunas acciones a ese equipo de trabajo que deberá de contar con esas estrategias que puedan generar los impactos positivos en la empresa. Y a su vez, pues esto nos ayude a seguir en el mismo proceso, que el proceso en sí mismo sea un proceso en vivo y fijo también en la medida de lo posible. ¿Cómo hacer una planificación de ventas? Primero, cuando estamos en este proceso, hay que fijar los objetivos. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cuánto queremos lograr? ¿Cómo lo queremos lograr? ¿Dónde lo queremos lograr?
y para qué lo queremos lograr. Todas esas preguntas nos tenemos que realizar en el proceso mismo de fijar esos objetivos. También el hecho de estudiar el mercado. ¿Qué ventajas competitivas tenemos nosotros respecto de la competencia? ¿Cómo podemos hacerle frente a esta situación y cómo nosotros siendo, digamos, una empresa con productos con ciertas características, nos puede identificar plenamente la gente y lograr de ello la preferencia respecto de la misma competencia? Y eso vendrá siendo, en temas de ventaja competitiva, algo que me distinga del resto. También los beneficios de un plan de acción. ¿Qué sucede si al momento de que yo estoy implementando una acción de ventas no funciona? Bueno, pues ya no me quedo nada más con el plan A, tengo el plan B, el plan C, incluso hasta el D. De manera que esto pueda generar los beneficios necesarios para que la ejecución de ese plan de acción no se quede desvirtuado. Eh, También el invertir en tecnología. Ya veíamos lo útil que resulta ser tener un CRM y cómo también esto permite y ayuda a que la misma tecnología pueda simplificarnos la información para la toma de decisiones. Entonces, si yo quiero monitorear cómo van las ventas, qué mejor hacerlo a través de un sistema que automáticamente, sin que tenga que hacer un corte, por decirlo así, yo soy gerente de una marca y tengo varias tiendas y resulta ser que en las tiendas estoy llevando prácticamente todos mis procesos a mano, pues no sería más conveniente que a través de un clic yo pudiera tener la información disgregada de cada una de las tiendas que estoy gestionando, de manera tal que esto me ayude también a conocer los inventarios, el movimiento de la mercancía, el tipo de clientes que él ha adquirido y bueno, la asiduidad también del mismo producto respecto de determinadas marcas. Entonces, esa información, claro que me va a servir, claro que va a ser muy útil. Y también el tema de gestionar el equipo. Eh, Cuando nosotros dialogamos y que abiertamente podemos comentar ciertas cuestiones sin demeritar la opinión de ninguno de los integrantes de ese equipo de ventas y de producción, así como aquel que es de compras que adquiere la materia prima, pues quiere decir que aquí todos estamos trabajando en la misma sintonía. Y esa red de comunicación también nos va a ayudar a sensibilizar a las personas en este proceso, de manera de que su involucramiento también les comprometa. Por ahí mencionábamos ese término coloquial, ayudarles a que se amarren el dedo, a que se comprometan en el proceso y que también sus ideas sean prolijas en este asunto, de lo que no se le ocurrió al gerente, bueno, que se le pueda ocurrir a alguien que también está involucrado y que sea parte también de esa dinámica en la toma de decisiones. ¿Cuáles vendrían siendo entonces los consejos para mejorar la planeación estratégica? Bueno, ya veamos que en términos de estrategia es buscar las mejores posibilidades para dar certeramente con ese objetivo o concretar la meta. Pues entonces aquí lo que nos precisa es permanecer abiertos a los cambios, primeramente, superar las expectativas de los clientes. Si tenían los clientes la idea de que solamente iban a adquirir determinado producto, pues bueno, el hecho de recibir algo que no se esperaban, pues claro que va a superar las expectativas. O que la reformulación de determinado producto es justamente para mejorar o para darle una mejor vista, mucho mejor, ¿no? También conectar con el equipo. Ya lo mencionábamos, es muy importante tener esa comunicación abierta y asertiva y la parte de la aportación que será vital para este proceso, el desarrollar las habilidades necesarias a través de un plan de capacitación. El personal de ventas, así como todo el personal que está implicado en el proceso de producción, debe de recibir constantemente formación. Sumarlo al tema de las nuevas tecnologías, a esta buena gestión de la comunicación y más en este perfil orientado a lo que son las ventas y la satisfacción del cliente. También definir métricas para evaluar los esfuerzos, estos famosos KPIs,
que van a podernos ayudar o ser una guía para vislumbrar, bueno, qué realmente de todo esto se ha hecho, qué se está haciendo bien, qué números tenemos que superar, qué números definitivamente nos tenemos que aplaudir. Y bueno, es parte también de definir qué es lo que te mides. Bueno, el tema de la calidad en la producción, en la optimización de los costos, en la buena gestión de las ventas, en el logro de las metas, en fin, tantos rubros que se pueden considerar en el tema de las métricas que pues sería muy importante tomarlo en consideración. También el hecho de registrar el desempeño, la forma en cómo se lleva a cabo todo este proceso, pues de nada nos serviría solamente darnos palmaditas entre los mismos colaboradores diciéndonos que estamos haciendo las cosas muy bien si realmente no tenemos una evidencia del desempeño de lo que está haciendo cada persona. Y esto ayudará también internamente a retroalimentar a los equipos para que sus ideas, así como su posibilidad de mejora en el trabajo, sea mucho más tangible, más visible. Bien, vamos ahora a lo que es el servicio postventa. Este servicio postventa, bien lo conocemos y hace un momento lo mencionaba, cuando hablábamos del 800, ¿recuerdan ustedes? De ese número 01800 que tenía un propósito. Sí. Ok. Eh, en sí, el servicio postventa, ¿en qué puede ayudar? Tanto a un cliente como a una empresa. Bueno, para el cliente, pues es Ajá, sentirte importante, ¿no? Que así es. este sentido como de pertenencia y de ponerle también el valor añadido puede ir también en el servicio postventa, Así es, así es. en el cómo te sientes tú por una empresa, ¿no? Que te Así es. mandan un mensajito de, esperamos que te haya gustado, nos avisas, por favor, regálanos una foto, no sé, estamos para atenderte, o sea, y luego Ajá, ahorita que usted mencionaba lo del 800, bueno, ahorita usa más lo de los correos electrónicos. totalmente, O sí. ahora, o incluso también el WhatsApp, porque ya cuando tú Ajá, das tu WhatsApp y ya te meten a una lista como así de es. clientes y ya te empiezan a mandar mensajitos, esperamos que disfrutes esto, etcétera, aquello, ¿no? Y bueno, Exactamente. y para la empresa, pues crear esta fidelización también Así depende es. de en qué parte del proceso de marketing se encuentra el cliente, ¿no? Si es nuevo, bueno, pues vamos a hacer que se vuelva cliente habitual. Si no, si ya lo es, bueno, vamos a mantenerlo más contento para que hable de nosotros y traiga más clientes. Entonces pues, para ambas partes es muy Ajá, importante el servicio postventa. así es, definitivamente bien dicho, maestra Dulce. Y es que estas acciones de seguimiento han disparado ahora eh, muchos como clubes o eh, procesos de fidelidad de la marca. Cuando hay, por ejemplo, una venta en específico y que tú adquiriste un producto, te mandan una felicitación y te dicen, felicidades por haber adquirido este producto. Eres parte de nuestro círculo verde. Ok, pues bueno, ya soy parte de ese círculo verde. O después de haber adquirido de este producto, tienes la opción de canjear tus puntos, escanea tus puntos y de esa manera vas a lograr otro tipo de beneficios. O te vamos a mandar para la siguiente una prueba para que nos des tu opinión. Ese servicio postventa que todavía hace que la misma persona se pueda arraigar en el proceso, pues ha ayudado muchísimo a las empresas también a mantener contacto y comunicación con los mismos clientes. Y esto también va de la mano con gestionar adecuadamente el cierre de las ventas. No es nada más el hecho de que ya adquiriste un producto, no, pero si lo adquiriste en mi tienda y eso te permite tener quizá una membresía, un bono, un bonus point al respecto de lo que adquiriste.
una prueba gratis de determinado producto, el pertenecer a un club de clientes preferentes. Ese club de clientes preferentes, determinada fecha al mes, manda un catálogo de promociones. En fin, es una serie de acciones también estratégicas, sin duda alguna, que nos van a ayudar a tener no solamente un buen cierre, sino una conexión específica con nuestro cliente. El hecho de cuidar también los envíos y las devoluciones, sin que esto se genere como un dolor de muelas, sino que realmente, bueno, pues, dado los términos de devolución, pues no me gustó el producto, simplemente lo regreso. Y cuando vemos la experiencia de, bueno, ¿sí pudiste regresar el producto? Sí. ¿Te pidieron el ticket? Sí. ¿Y qué más tuviste que hacer? No, pues nada, nada más me lo recibieron y ya. Ah, bueno, vemos que ya la experiencia en sí fue tersa. Entonces, en función de envíos, de devoluciones, pues esto también es importante. El contactar al cliente y solicitar ese feedback. Bueno, ya vemos una cantidad de encuestas que se lanzan a través de WhatsApp, a través también de las mismas páginas web de la marca, la misma tienda al momento de agradecer la compra que has tenido a partir de la mercancía adquirida. Te pide que no demores mucho en responder una encuesta de satisfacción. Entonces, ese feedback, claro que le va a ser muy interesante, muy importante a la empresa. El hecho también de poder enviar información, algunas sugerencias o bien nuevos lanzamientos. De ahí pueden surgir buenas ideas, siempre y cuando las preguntemos a nuestro cliente y que de él salga o nazca, pues también el poder divulgar o difundir alguna idea que ni siquiera hayamos tenido en el radar. Y por otro lado, el poder asegurarnos de ofrecer un buen mantenimiento, sobre todo en aquellos productos o equipos que van a requerir ahí cierta recurrencia de consumibles o de adquisición de algunos otros insumos o temas de servicio. Pues qué importante es que la misma empresa procure el bienestar también del mismo cliente a partir de ofrecer un buen servicio y ese contacto directo con el consumidor, que en cierto modo su misma experiencia puede ayudar a recomendar otras cuestiones. Y esto, en función del cuidado y del bienestar también del mismo cliente, nos lleva a conectarnos a este tema tan importante, la ética comercial. ¿Qué es la ética comercial? Bueno, pues está entendida como ese conjunto de normas y valores por los que una empresa se rige a la hora de llevar a cabo su actividad. Y estos valores, estas normas, claro que traspasan los muros de la misma organización y los traspasan, sobre todo aquellas que ofrecen un producto, lo traspasan y lo traducen en el producto. Ahí también se ve plasmada la ética comercial que posee la misma empresa. Y lo podemos ver con muchas marcas, las cuales también en términos de sustentabilidad, en términos de cuidado del medio ambiente, del cuidado de la persona, del bienestar de la salud, que bueno, si bien es cierto que también en términos gubernamentales hay ciertos lineamientos que se deben de cumplir, pero bueno, lo hacen de manera responsable. Y estos principios van dirigiendo las acciones y la toma de decisiones de una organización o bien de una misma entidad. Es por ello también que la misma ética comercial y el capital social pues son parte importante de este proceso. Ese capital social, en algún momento, un autor muy famoso, muy reconocido desde diferentes disciplinas incluso, llamado Pierre Bourdieu, hablaba de ese capital social. Esa forma en cómo los mismos individuos interactuamos buscando siempre el bien común. Y ese bien común es el cuidado de la otra persona y de mi propio bienestar. Entonces, cuando esto lo ceñimos
al tema de la ética comercial, las mismas empresas tendrán que responder a esa mejora de su propio rendimiento comercial. El poder expandir esas oportunidades para que esto se favorezca en función del crecimiento, de contribuir al desarrollo del capital social en sus mercados. Y bueno, que esto pueden también dar cuenta de los mismos beneficios comerciales que muchas empresas dan a partir de ciertas acciones. Acciones como estas que voy a mencionar. Las reputaciones y la plusvalía mejoradas, los riesgos y los costos reducidos, también la protección de sus propios empleados y agentes, es decir, que no sea nada más lo que marca y manda la empresa, sino que también a partir de las acciones que emprende la misma organización, esto se pueda traducir en beneficios. Eh, las posiciones competitivas más fuertes, que en términos éticos, pues no es darle revancha a la otra competencia, con tal de yo lograr un mejor posicionamiento en el mercado. De lo que se trata es de mantenerme firme y fiel a lo que puedo ofrecer. Y ya llegará el momento en el que pueda darle la vuelta a mi mismo competidor de forma tal que ni entre en conflicto con el miembro de la competencia, ni tampoco le prometa cosas que no son a mi mismo cliente. Entonces, este acceso también expandido al capital, al crédito y a la inversión extranjera implica también un esfuerzo importante por parte de la ética comercial. También las ganancias incrementadas, el crecimiento sostenido a largo plazo y también el respeto internacional por las empresas y los mercados emergentes. De esto hay todo un tratado y un tratado muy interesante eh, que bueno, esto nos invita también a explorar algunos otros insumos, documentos que pues bien nos pueden ayudar en la reflexión propiamente de lo que nos implica este trabajo, esa responsabilidad. Y digo nos implica porque nosotros, al ser parte de ese ciclo ético, de esta ética comercial, pues somos consumidores, somos clientes o en su defecto somos los productores, somos los dueños de la empresa y pues es algo que debemos de tomar en consideración. Yo les he compartido a través de una liga justamente este documento. Ustedes van a poder acceder al link y este documento, pues ya ven que es un documento bastante robusto, tiene 367 páginas, pero nos habla a profundidad de esta ética comercial. Es como tal un manual sobre la administración de una empresa comercial responsable. Pero en sus páginas, pues hay información que bien vale la pena desmenuzar, que ustedes vean también cuáles son esas características que ostenta también la, esta misma guía y es una guía también para Latinoamérica, de la cual también nosotros estamos implicados en este proceso, siendo México, y hace un estudio eh, sobre las necesidades de las personas y estos términos que les acabo de mencionar, pues justamente aquí los ven ustedes traducidos. Este respeto internacional por las empresas y los mercados emergentes, el crecimiento sostenido a largo plazo y bueno, cómo de ello podemos generar una conducta empresarial responsable, la empresa comercial responsable, el programa de ética empresarial que debe de permear en cada institución y que debe de ser prácticamente como los lineamientos oportunos para poderse regir con estos lineamientos. Eh, y aquí viene una serie de cuestionamientos que vale la pena que ustedes también revisen. ¿Qué significa ser una empresa responsable? ¿Cómo hacer de la responsabilidad comercial una estrategia? ¿Qué estructuras y sistemas ayudan a la administración a guiar a sus empleados y agentes y fomentar expectativas razonables entre los participantes?
cómo comunicarse con los partícipes acerca de los estándares, expectativas y desempeños de la empresa. También aquí cómo alinear las prácticas administrativas con las creencias principales a través del programa de ética empresarial y cómo evaluar el programa de ética empresarial y aprender de este. Aquí podemos ver nuevamente el tema de la mejora continua, la evaluación, que no nos podemos quedar meramente en supuestos o en estimaciones, sino que realmente esto lo tenemos que llevar a la práctica. Y como eso también conecta con la ética empresarial y la ética profesional. Bueno, ¿de qué estamos hechos? De esa mezcla óptima de valores y reglas que guían la toma de decisiones y las acciones en la empresa. Entonces, yo espero que este documento lo disfruten, que tengan oportunidad de leerlo. Si bien es cierto, es un documento extenso, pero ustedes pueden elegir aquí cualquiera de eh, estos puntos, por ejemplo, cómo utilizar el manual, cómo llevarlo a la práctica y quito esta imagen para volver a conectar con lo que vienen siendo ya las últimas indicaciones el trabajo que tendremos que realizar. Esta liga justamente es la que conduce a este manual de ética. Entonces, sin pedirles un número de páginas específico, me gustaría que pudieran desarrollar un ensayo al respecto de este documento y que también se dieran a la tarea de buscar, de visitar a estas empresas que se han distinguido por ser éticamente responsables. Vamos a ver qué tanto casa las condiciones de esta empresa, la que ustedes quieren elegir, respecto de esta ética comercial que estarán revisando. Puede ser Grupo Bimbo, Coca-Cola, Escapino, Oxxo, Nestlé o alguna otra que también ustedes tengan en el radar. Es válido. Meramente estas yo las manejo como sugerencias, pero que de estas solamente puedan levantar un breve reporte. Un reporte de qué es lo que hacen en función de la ética profesional, cómo es que manejan toda esta comunicación comercial y esa, esa expectativa que tienen en función del servicio con el cliente final. Me gustará leerles y, bueno, recibir sus comentarios a través de sus escritos respecto de esta información que espero pues sea de interés para ustedes. No sé si de esto hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran compartir. Doctora, solamente es que, bueno, ahí leo en la información que dice, perdón, en la diapositiva que dice que quiere un reporte sobre la planeación estratégica y la prospectiva, construcción a futuro a partir de la realidad que tiene sus productos o servicios, pero allá ahorita en el comentario usted mencionó que quería el reporte sobre la ética comercial, luego dijo Ajá. algo así, comunicación, no recuerdo qué más. Sí, no, sobre de la ética comercial y que Ajá, revisen alguna de estas páginas, de estas empresas, ajá. para que de ello puedan revisar la información y poder preparar un reporte de lo que encontraron en función de esa planeación estratégica, de lo que hacen y la perspectiva que tendrán de trabajo en función de esos gustos a futuro que puedan tener los mismos clientes. Ahorita lo trabajan de alguna manera porque lo han captado, pero a futuro, ¿cómo será? Y está integrado en estas páginas. Entonces, cosa que ustedes lo vean y que puedan de ello, pues, dilucidar cuáles son esas estrategias también que implementan. No sé si me doy a entender. Ah, sí, sí, ya. Es que ¿Ya? hace rato había entendido otra instrucción. Ok, Ok. gracias. Sí, sí, con gusto. Bien, pues esta presentación, denme oportunidad, aquí lo voy a compartir. Doctora, perdón, buenas tardes. Buenas ¿Lo, tardes. lo quieren documentos separados, el ensayo en un documento y el reporte en otro documento? Puede ser en el mismo documento, nada más que lo titulen de manera diferente. El De ensayo acuerdo, primeramente y el reporte en otro, sin problema. gracias. Sí, con mucho gusto. Sí, de mi parte no hay ningún problema. Entonces, que ustedes lo puedan trabajar de esa manera, para mí está bien.
quiero compartirles la presentación antes de cerrar esta sesión para que ustedes tengan esta información ya lista. Déjenme compartirles. Ahorita se los paso por aquí. Es justamente esta última de las relaciones comerciales. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran compartir. Listo, ya quedó. Ya lo podrán No, de mi descargar. parte, nada, doctora, todo claro, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, mis estimados, pues también de mi parte es todo. Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes, poder compartir estos temas y bueno, escuchar también sus valiosas opiniones. Les agradezco muchísimo sus intervenciones y bueno, pues seguimos en comunicación. Yo quedo en espera también de sus actividades. Les estaré mandando ya también las retroalimentaciones a las mismas actividades que me vayan enviando, así como darles a conocer su calificación final al respecto de todas estas entregas. Les agradezco muchísimo y bueno, pues seguimos en contacto. Cuídense mucho. Les mando un abrazo a la distancia. Gracias, gracias, doctora, Gracias, hasta doctora, luego. igualmente. Hasta Gracias. luego. Muchas Hasta luego, gracias. doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias. Que estén muy bien.